Hablamos desde el pueblo adentro, un programa de información, un programa de participación comunitaria, un programa de opinión. Síganos en nuestra página web www.fmintegracionboliviana.com, YouTube Radio Integración Boliviana, Instagram Radio Integración Boliviana.com, Facebook Radio Integración Boliviana 88.5. Bien, ahí arrancamos con el último bloque de Hablamos desde el pueblo adentro, las líneas de comunicación para poder mandar ahí algunos comentarios, ¿no? Algunos audios desde la audiencia es 221-309-0631. Obviamente este programa va de 8 a 10 de la mañana y en esta parte hacemos una transmisión especial por Facebook. Y bueno, obviamente después, si quieren ir a buscar este informe, esta columna que hacemos, ¿no? Cada martes, lo pueden ir a buscar por la OPEN, en donde es miembro, ¿no? El observatorio donde es miembro Justo Hernández y bueno, obviamente informarse muchísimo más a fondo de los temas económicos que encaramos desde aquí. Ahora vamos a darle paso, ¿no? Vamos a saludar a Justo Hernández. ¿Cómo va, Justo? Hola, Charlie, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. La verdad que 2 días después, bueno, 1 o 2 días después del debate de candidatos para el 19, de cara al 19 de noviembre, ¿no? Se pasaron un montón de cosas y bueno, y ayer estuvimos haciendo como un análisis sobre eso con Daniel Romero en el programa de ayer, pero queríamos dejar una partecita sobre la parte de economía o de producción y trabajo sí, que el bloque de producción y trabajo en la que estuvieron ahí intercambiando cosas entre Sergio Massa y Javier Milei. Y nada, quería antes de arrancar sobre algunas otras cositas que vos nos has traído para hoy, hacer un breve comentario sobre eso, ¿no? Sí, ahí la columna de la parte del bloque de producción y trabajo, que lo arrancó Sergio Massa, comentó un poco más sobre que el objetivo va a estar puesto en la creación de nuevos puestos de trabajo y en el fortalecimiento tanto de la producción y de la exportación para las pymes y para las economías regionales. Hay que entender que en general el exportar es una actividad para las empresas, para el sector que trae, o sea, es una actividad que buscan en sus etapas, de la etapa que tiene de vida una empresa, una compañía, una pyme, porque el poder exportar bienes le da un mayor flujo de caja a la compañía y también le permite un flujo de caja dolarizado, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, específicamente dolarizado, lo que le permite tener mayores ingresos y obviamente que una pyme pueda crecer y pueda generar nuevos puestos de trabajo y a la vez mejorar el salario de los trabajadores que se encuentran trabajando en esa pyme. Para las economías regionales también eso es algo sumamente importante, digamos, ¿no? Economías regionales, entendamos por ejemplo que es la producción de vino en Cuyo. Sí. Para esas economías tener mecanismos para la exportación, para esa región tener mecanismos que le facilite el Estado para la exportación es fundamental para generar ahí puestos de trabajo con salarios dignos. Entonces, la propuesta que hace el ministro de Sergio Massa, el candidato Sergio Massa, es fortalecer a todo ese sector también mediante políticas de alivio fiscal. Recordemos que en los últimos meses el gobierno lo hemos charlado un par de veces en este programa, Sí. ha implementado el programa PIE, programa de incentivo exportador, que incluye a las economías regionales y a las pymes. Todo aquel que quiera o pueda exportar algún producto
un producto, va a tener un alivio fiscal por un lado y va a tener por otro lado que poder exportarlo en un 70% al dólar oficial y en un 30% al contado con liquidación, al dólar financiero. Eso genera incentivos para que esos bienes se puedan exportar. Lo que habla el ministro es fortalecer eso durante su próximo gobierno, en caso de que gane el domingo, para crear nuevos puestos de trabajo. Eso se da en un contexto donde lo hemos charlado también el martes pasado, si no me equivoco, de crecimiento del empleo registrado, y lo que busca mediante esta política es fortalecer ese crecimiento para fortalecer la formalización de la economía, de la economía, de los trabajadores de la economía. También en este planteo muchas veces viene el sector privado a la hora de contratar trabajadores de que tienen un montón de impuestos que les impide aumentar ese nivel de contratación, ¿no? Entonces la propuesta también va por ese lado de generar políticas de alivio fiscal, sí, para formalizar a los sectores trabajadores de la economía. Eso, por un lado, es el paquete de propuestas que planteó el candidato Sergio Massa en el debate del día domingo, para resolver o para generar mayor incentivo hacia las pymes. Esto va en contraposición con lo que planteó en el debate Milei sobre la liberalización del comercio exterior, ¿no? Bueno, él mismo decía que los privados puedan comerciar entre sí sin intervención del Estado. Eso, en términos concretos, es abrir las fronteras 100%, sin absolutamente ningún tipo de retención ni nada por el estilo, ni arancel, generando que obviamente a todo el sector de las pymes y de las economías regionales se vean fuertemente afectados por esa apertura indiscriminada, ¿no? Siempre que se genera en nuestro país grandes aperturas externas, por ejemplo, un momento que se generaron grandes aperturas fue durante la dictadura, durante los 80, durante toda la etapa neoliberal de la Argentina, que generaron que todo el sector productivo de nuestro país, propio de nuestro país, se vea destruido, concretamente, por no poder competir en precio con los productos externos. Entonces, ahí tenemos una contraposición bastante fuerte, donde un candidato nos propone, mediante el fomento de las pymes y las economías regionales, la creación de empleo, y otro candidato propone la apertura del comercio exterior, generando que ese sector de pymes y de economías regionales se vea fuertemente afectado. Bien, si te parece, ahí vamos a profundizar viendo el video de esta intervención que tiene Massa y como cierre, digamos, y después pasar ya directamente ahí a algunas informaciones del INDEC que fueron saliendo, ¿no? de ayer mismo. Dale. Y llegó el momento de debatir el cuarto bloque temático, es producción y trabajo. Les recordamos a los candidatos guardar respeto mutuo, no agredirse, no descalificarse y no interrumpir al otro candidato mientras está hablando. Quien inicia este eje temático es el candidato Sergio Massa. Lo escuchamos. Hace algunas semanas, en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear 2 nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y por otro lado, esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina, a partir del 1 de enero, 0 de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario, porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino, la vuelta de un programa denominado 814, que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias
del norte que necesitan recuperar asimetrías. Por otro lado, nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. Y en ese sentido hemos planteado, por un lado, la eliminación de cargas sociales, pero por otro lado, que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. 0 de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío, que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Me resulta bastante simpático el ministro Massa hablando de crear 2 millones de puestos de trabajo. Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. Eso no es suficiente. Bien, ahí pasaba todas estas numeraciones que llevaba a cabo Sergio Massa, de acuerdo a que si llega a suceder, ¿no? De alguna forma también son propuestas electorales de cara al 2024, y si llega a suceder que él es el candidato electo, ¿no?, a presidente, va a llevar a cabo todas estas cuestiones. Obviamente recién lo habías enumerado vos también y trabajado desde tu análisis justo, pero bueno, a mí una de las cosas que creo que, no sé si entendí mal, pues, pero me hizo rememorar a la semana pasada, digamos, en esta propuesta que tenía Sergio de poder hacer que todos las ayudas económicas, si se quiere decir, digamos, desde los planes sociales o de los potenciar, pasen de alguna forma a tener como una otra figura pública, otro título, pase directamente hacia desde desarrollo al Ministerio de Trabajo. También es algo que no sé si lo mencionó en un momento en esta parte de su intervención. Sí, lo mencioné. Sí, bueno, que también me pareció interesante esa iniciativa, ¿no? Sí, obviamente cuando hablamos de formalizar la economía, también es que esos sectores que hoy todo el sector de la economía popular trabaja en la informalidad pueda pasar a cobrar salarios dignos, digamos, ¿no? Salarios con los que se pueda vivir, es decir, que esos planes sociales que hoy se pagan del Estado se haga un camino o se genere una política para darle trabajo a esos planes sociales, se transformen en trabajo digno. Hago también énfasis en esto porque se habla mucho, ¿no?, de que los que cobran planes sociales lo hacen para no trabajar, o es un eje que usa la derecha muy fuertemente, y en realidad son todos sectores que se encuentran trabajando en el sector informal de la economía en condiciones bastante precarias, y el plan social les permite tener un ingreso que fortalezca lo de su actividad para tener un salario que les permita vivir en la economía que existe hoy en día. Así que transformar eso en trabajo digno, en trabajo formal, nos parece que es una iniciativa con la cual se puede caminar, y que bueno, también en términos de la plataforma Unión por la Patria y de las elecciones que estuvimos caminando durante todo este año, el precandidato Juan Grabois fue uno de los que plantea y uno de los que principalmente lleva esta agenda, ¿no?, en su programa de desarrollo humano integral. Sí, bueno, una de las propuestas también generadas desde ahí es sobre el registro único de solicitantes. También creo que puede ser algo bastante bueno para gran parte de la sociedad que está necesitando de alguna forma que el Estado intervenga y que dé respuestas concretas, digamos, hacia un sector de la sociedad que está bastante vulnerable en estos tiempos de crisis económica, digamos, inflacionaria y esas cuestiones. Sí, acá, sin ir muy lejos, acá en la ciudad de La Plata, el sector frutícola es uno de los principales sectores de producción, y obviamente ahí el acceso a la tierra se vuelve algo fundamental. Es necesario un gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, que tengan eso tengan el acceso a la tierra en su propuesta de campaña como algo principal
para fortalecer esos sectores y fortalecer la producción y obviamente favorecer el trabajo de esos sectores, que hoy en día son también sectores que se encuentran dentro del sector de la economía popular y que cada vez les es más difícil llevar adelante su producción y llevar adelante su trabajo, principalmente en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, y pasando a ese, justamente a ese tema, tema de la inflación y bueno, y algunos índices que fueron sacando desde el INDEC, pasamos directamente, ¿no?, a la primera placa que nos compartiste ahí desde el observatorio y bueno, y ver cómo lo analizamos de alguna forma, ¿no? Sí, nosotros del observatorio, cada vez que surge el dato de la inflación, agarramos un monitor de inflación, que bueno, acá en otras veces le hemos presentado varios monitores. Este particularmente, vamos hablando cómo se van moviendo los precios a lo largo, cada vez que se publica un nuevo dato de inflación. Algo importante para destacar es que de este dato la inflación del mes de octubre fue de un 8,3, mostrando una desaceleración con respecto a los meses previos. En agosto tuvimos una inflación del 12,4%, septiembre una inflación del 12,7%, ahora tenemos una inflación del 8,3%. Algo para destacar es que el sector de alimentos, que era el que venía liderando los aumentos en los últimos 2 meses, encontrándose en torno a un 14-15% mensual, Sí. durante este mes se encontró por debajo del 8,3, alrededor de un 7,7, si no me equivoco, mostrando una desaceleración, y eso es una gran noticia, dado que los alimentos, o cada vez que tenemos una inflación fuerte en alimentos, la pobreza tiende a aumentar de una manera bastante fuerte. Obviamente, con una inflación del 8,3 sigue impactando sobre los niveles de pobreza en la Argentina, pero los alimentos desaceleran bastante fuerte su aumento. La inflación, el dato que nos da este mes es que hasta el momento tenemos una inflación acumulada en lo que va del 2023 hasta octubre del 2023 del 120%, y ahí nosotros desde el OPEN calculamos un dato, es la inflación crucero, que básicamente lo que decimos es, si la inflación siguiera el ritmo de los últimos 4 meses, ¿a dónde estaría el nivel de inflación dentro de un año? Ahí el cálculo a nosotros nos da que al ritmo de la inflación de los últimos 4 meses, es decir, contemplando Sí. el 12% de agosto y de septiembre, contemplando el 6-7 de julio y el 8 de agosto, nos da que la inflación a octubre del 2024 sería de alrededor un 211%, encontrándose niveles muy altos, Sí, digo, pero pregunto, sí. ¿no?, en ese sentido, ¿no? De acuerdo a si las variables siguen siendo las mismas que si sufrimos este año, ponele. Claro, o sea, estamos hablando de que sigue el mismo ritmo los últimos 4 meses. Obviamente, de acá a octubre del año que viene pueden pasar un montón de cosas. Sin ir más lejos, tenemos una elección el domingo que Ujú. puede llevar la política económica hacia un lado o hacia el otro. Eh, pero bueno, este es un cálculo como diciendo, bueno, si esto se mantiene así como está, como para tener un umbral sobre hacia dónde se puede mover. Después hacemos un análisis por rubros en cuanto a cómo se vienen moviendo cada uno de esos rubros, la variación acumulada de esos rubros. Como dijimos, hasta el momento en el año la inflación viene siendo un 120% desde enero hasta octubre. Principalmente los principales puntos de aumento son restaurantes, hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces nombrábamos, ¿no?, de que los alimentos hoy son los que principalmente están aumentando. Es una buena noticia que hayan aumentado menos que el promedio de la inflación, Ujú. pero siguen siendo en el año el principal motivo de aumento de los precios. Después, en la otra placa que les pasamos. Sí, pero antes de eso Ah, me gustaría sí. hablar sobre una cosita ahí que me llamó la atención, digamos. Creo yo, por mi parte, digamos que la comunicación en sí es algo esencial para que se tiene que tener en cuenta también de acuerdo a la salud y la educación, ¿no?, y esas cuestiones. Obviamente tiene otro nivel de trascendencia, pero digo, más allá de pensar en restaurantes y hoteles, que es lo que más subió en alimentos y bebidas no alcohólicas, digamos,
la comunicación referida, ¿no?, a nivel general, ¿no?, ponerle que sea el acceso a internet, el acceso, bueno, y a otras propuestas, digamos, de acceso a la información, es algo esencial, digamos, y también sufrió algo bastante fuerte en octubre. Sí, sí, fue el rubro que principalmente aumentó, de hecho aumentó un 12,6%, bastante por encima del promedio mensual, siendo uno de los que tanto comunicación como con un 12,6%, como prendas de vestir y calzado, que aumentaron un 11%, fueron los que lideraron, los rubros que lideraron el aumento durante el mes de octubre. Creo yo que de alguna forma tiene que llamar la atención a la hora de Sí, pensar sí. la regulación de las empresas que están a cargo de estas herramientas, ¿no? Para este servicio, digamos, ¿no? Para la ciudadanía. Sí, sí, obviamente. A ver, los niveles igual de inflación que tenemos hace que tengas que focalizarte en todos los rubros, Sí, pero obviamente que haya aumentado un 12,6% contra una inflación mensual del 8,3% fue un aumento bastante fuerte con respecto a lo que fue el resto de los aumentos de precios de la economía, por lo cual obviamente es algo en donde el gobierno tiene que poner el ojo durante los próximos meses. bien. Bueno, sí, ahora sí pasamos a la siguiente placa y para seguir profundizando sobre este tema, ¿no? Sí, en la siguiente placa nosotros hacemos bueno, mostramos cómo se viene moviendo la inflación tanto mensual como interanual. En la inflación interanual está como, bueno, es la línea azul que, Bien, que se ve en el gráfico, y la variación mensual es las líneas verticales. Ahí podemos ver la fuerte aceleración que tuvo con respecto a agosto y a septiembre, la inflación de octubre con respecto a agosto y a septiembre. Y después ahí planteamos cómo, esto es un cálculo que hace el INDEC principalmente, sobre las categorías de estacional, inflación núcleo y regulados. Para explicar por ahí, inflación estacional son aquellos bienes que se consumen en el momento del año particular, ujú, y en un momento del año tienen una inflación particular. Por ejemplo, las sombrillas en verano varían de una manera distinta de lo que varían a lo largo del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bien, la sombrilla, que se compra principalmente en verano, ¿no? bueno, a mí me pasó en este último mes la frutilla. No sé si está Exactamente, sí, dentro. frutas, verduras son Ujú. bienes estacionales en general, porque dependiendo de la estación del año en la que te encontrás, depende si es la temporada para cosechar esa fruta o esa verdura. Eso Bien. también entra dentro de la inflación estacional. Lo que es dentro de regulados, ingresa todos aquellos bienes que para tener un aumento implica un ok del Estado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la luz, el gas, eh, combustibles, todos esos bienes entran dentro de regulados. Bien. La inflación núcleo es todo el resto de los bienes que no están ni dentro de estacionales ni dentro de regulados. Estamos hablando de casi el 70% de los bienes de la economía. Eh, por lo cual es un poco, al incluir la mayor cantidad de los bienes, es un poco lo que te va a mover el amperímetro de la inflación. De hecho, bueno, por ejemplo, viendo en lo que es el mes de octubre, la inflación núcleo, es decir, el 70% de los bienes restantes de la economía, aumentó un 8,8%, es decir, muy parecido al promedio de la inflación mensual. Sí, Mientras que los bienes estacionales aumentaron un 7,6% y los bienes regulados un 6,6%, encontrándose por debajo por de los debajo, niveles ¿no? de inflación. De hecho, ahí podemos ver, por ejemplo, en regulados, la variación acumulada recién está la variación acumulada en el año recién está alcanzando el 100% de aumento, es decir, está en 99,5%. Ahí Eh, va, es en el que más intervención puede tener el Estado, ¿no? También. Exactamente, sí, sí. Bien, Por ejemplo, todo lo que es tarifas de luz, de gas, para generar un aumento tiene que pasar un proceso se llama audiencia pública, donde el Estado brinda ese aumento a las empresas de luz y de gas. Eh, entonces, cada uno va, negocia su aumento, y ahí el Estado plantea cuál va a ser ese aumento para las empresas de luz y de gas, cuál va a ser ese aumento de la tarifa para las empresas de luz y de gas. Eh,
Entonces, por eso se está nucleado dentro de lo que es regulados. Pues, si bien pues es el Estado más o menos con el que negocian el aumento de la tarifa, el aumento de ese precio. Bien. Eh, Sí, Eso, bueno, eso es un poco lo que nos deja el dato de la inflación de de octubre, ¿no? octubre, perdón, sí, de octubre, Sí. se me ha ido el mes. Un poco esa aceleración también va en consonancia con el proceso que atravesamos en el mes de octubre de mayor estabilidad cambiaria, con un poco de inestabilidad en la semana de lo que fue previo a las elecciones de octubre, pero ahí eso se corrigió con una fuerte intervención del Estado en absolutamente todos los dólares paralelos, tanto el blue como los dólares financieros. Sí, yo te quería traer a colación eso del por qué no, yo pensando, ¿no? El domingo, digamos, y en todo lo que había sucedido y cómo encaró, digamos, la cuestión económica en el debate Sergio Massa, y cómo hizo que de alguna forma vaya para su lado la discusión. Decía, bueno, capaz que mañana la información, o sea, ayer, ¿no? La información del INDEC iba a hacer que de vuelta reflote de alguna forma algunos argumentos desde la oposición para atacarlo a él, pero al fin y al cabo, o sea, más allá de toda de la suba, ¿no? De la inflación de un 8% y esas cuestiones, en comparación yo pensaba, ¿no? En retrospectiva en el mes, pasó lo de la nafta y pasó lo del Sí, previo a las a elecciones. las elecciones. Decía, bueno, capaz que va a ser bastante alto y bueno, no sucedió. Sí, sí, uno tendía a pensar eso, también obviamente en el eje económico, ahí se basa, fue bastante hábil en Ujú. cómo moverse para, o sea, era un eje que a él no le sentaba cómodo, producto de que veníamos con nivel de inflación alto, esto de vos decís, el desabastecimiento de la nafta, la intervención fuerte en los mercados de cambio, eh, y obviamente es el eje sobre el cual Milei llegó, llegó hasta el punto donde está hoy, digamos, hablando de la economía, de los altos niveles de inflación, y donde ahí obviamente Milei tenía por ahí más las de ganar, decirlo de alguna manera, y sin embargo ahí Massa fue bastante hábil de poner él la agenda en ese debate, plantearlo por otros lados, como bueno, fue el tema de la dolarización, sobre el tema de los vouchers educativos y el arancelamiento de la educación y de la salud, que también va vinculado hacia lo económico, pero era, bueno, donde más hacia Milei. Ahora hay Ujú. que ver cómo se va a ir moviendo durante las siguientes semanas. Obviamente el domingo va a ser un punto bisagra en lo que es el funcionamiento de la economía y en lo que también va a ser el dato de inflación de noviembre. No nos olvidemos que en agosto el dato la inflación venía moviéndose en los mismos niveles que julio más o menos, pero la devaluación que hubo eh, el ex post paso generó un salto en los tipos de cambio bastante fuerte que impactó directamente en los precios, digamos. Ya lo hemos charlado también en esta columna, el salto que tuvieron los precios de post devaluación fue bastante fuerte, cuando normalmente post devaluación los precios tardan un poco más en acomodarse. Acá tardaron un mes, 45 días en acomodarse en el salto evaluatorio. Sí, también hay que ver qué anuncios hay post elección del domingo y Bien. hacia dónde va a caminar la economía de ahí hasta fin de año. Vamos a tener muchas cosas para charlar, esperemos que sean más positivas, Sí. pero obviamente esta semana también va a ser bastante incertidumbre sobre si los tipos de cambio se van a mover como se movieron la semana previo a las elecciones de octubre, a las generales. Hasta el momento no estaría pasando eso, por lo menos el día de ayer fue un día tranquilo. Ujú. Hay que ver esto, bueno, 4 días que quedan, ahora a las 10 abre el mercado, así que ahí vamos a saber qué es lo que va a pasar de acá al domingo. Bien. Bueno, y ayer bajó un 25 pesos, creo, el Blue, ¿puede ser? Sí, sí, hay una parte en la que el mercado de cambios se encuentra de por sí intervenido por el hecho de este programa
incentivos a la exportación, donde el 30% de lo que se liquide se tiene que liquidar al dólar contado con liquidación. Eso te interviene en los mercados de cambio y te lo estabiliza siempre y cuando haya exportaciones. Hasta el momento, después de las generales, todo el sector exportador, principalmente el campo, ha estado exportando, generando ingresos de divisas al central, también acompañado por una política de contención de las importaciones para que esos dólares que entran por exportación se queden y fortalezcan las reservas del central. Bien, bueno, vamos a terminar con esta parte. Bueno, y terminando, ¿no?, el análisis con una pequeña reflexión, ¿no? De alguna forma, yo creo que de acuerdo al debate, de acuerdo a la noticia y la información que fue tirando el INDEC, y de acuerdo también a lo que pasó con la reflexión que hicimos, ¿no?, de cómo se fueron dando las noticias económicas, digamos, en octubre, siento yo que la intervención de Sergio Massa en la economía, más que nada en la crisis que se fue sucediendo, ¿no?, por parte de lo que pasó con la nafta, digamos, de lo que pasó después de elecciones en octubre, también no tuvo una intervención fuerte en el Estado. Digo, ese es un gran argumento de lo que puede pasar si él llega a ser el candidato elegido por las mayorías, ¿no? Que tiene resolución a la hora de pensar en esas crisis. Sí. Digamos, durante este año se apagaron miles de incendios, o sea, hay un montón de cosas que podrían haber pasado que se han aplacado. Uh-huh. Hay que ver cómo sigue la negociación con el fondo post balotage bajo un nuevo gobierno. Ahí Massa, una de las cosas que ha planteado en el debate es renegociar ese acuerdo con el fondo, y que su estrategia va a ser pagarle para que se vayan y que no vuelvan. Uh-huh. Hasta el momento Milei, lo único que se ha escuchado es trascendidos post paso, que ha charlado con el fondo y le ha dicho que su recorte va a ser más fuerte de lo que plantea el fondo, ¿no? Del recorte que tiene que ver sobre el gasto público. Sí. Así hay que ver ahí qué negociación se realiza con el fondo, porque eso va a ser clave sobre cómo se va a desenvolver la economía argentina en el próximo año. Bien. Bueno, gracias. Justo nos vamos a seguir el martes que viene. Esperemos que con buenas noticias, ¿no? De parte de las elecciones, más que nada. Y nada, nos despedimos ahí también de toda la audiencia. Acá hablamos desde el pueblo adentro. Nos vamos a encontrar de vuelta mañana a las 8, de 8 a 10 de la mañana, digamos, el miércoles, por Radio Integración Boliviana. Saludos, chau. Chao.